Me desempeño como subdirectora del SMU Mission Foods Texas Mexico Center. Es un honor para mí ser maestra de ceremonias esta tarde. En nombre de SMU Mission Foods Texas Mexico Center y del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas del Colegio de México, les agradecemos sinceramente su presencia el día de hoy, tanto de manera presencial, bueno, ahora como virtual, ¿no? Pero algunos presencialmente, en esta importante presentación de investigación. En el SMU Mission Foods Texas Mexico Center, nuestra labor se centra en una misión fundamental: financiar y apoyar investigación aplicada que informe la formulación de políticas públicas y fomente el diálogo en torno a los temas binacionales más apremiantes entre México y Estados Unidos. Estos temas incluyen la migración, los asuntos fronterizos, el comercio y la inversión, así como las implicaciones humanas que se entrecruzan con los sistemas económicos. El proyecto de investigación que hoy nos reúne respuestas binacionales a la externalización del asilo y el atrapamiento, el caso de Ciudad Juárez, ejemplifica claramente la relevancia de este trabajo. Este proyecto, liderado por la doctora Isabel Gil Everart, en colaboración con el Seminario de Inmigración, Desigualdad y Políticas Públicas, nos permite comprender mejor las realidades que enfrentan las personas solicitantes de asilo y las caravanas migrantes en Ciudad Juárez. Muchas de ellas pasan semanas, meses e incluso años en espera de poder ingresar a los Estados Unidos. Durante este tiempo requieren acceso a albergue, servicios y respuestas de política pública con enfoque humanitario, mientras que las ciudades fronterizas deben también garantizar la continuidad de los flujos comerciales y productivos que son esenciales para ambas economías. Esto no es un desafío que corresponda a un solo país. Se trata de un problema binacional que exige soluciones coordinadas, informadas por evidencia y orientadas a la acción. Y precisamente por ello, investigaciones como estas son fundamentales y constituyen la razón por la cual el centro se enorgullece de apoyar este tipo de esfuerzos. Nos entusiasma igualmente colaborar con el Seminario de Inmigración, Desigualdad y Políticas Públicas, cuya labor integra investigación académica rigurosa con análisis de políticas públicas para profundizar en el entendimiento de la migración, las desigualdades y los impactos sociales de las políticas migratorias y fronterizas en México y la región. En unos momentos escucharemos de la doctora Claudia Masferrer, quien nos hablará con mayor detalle sobre el trabajo del seminario, la importancia de esta colaboración y la relevancia de este proyecto de investigación. Y más adelante en el programa les invitamos a permanecer hasta el cierre del evento cuando escucharemos las palabras finales del doctor James Hollifield, director del Centro SMU Mission Foods Texas Mexico Center, y él también dará unas reflexiones sobre esta investigación. Entonces, pero como dije, para iniciar vamos a escuchar unas palabras de abertura de la doctora Claudia Masferrer y le voy a presentar. Ella es profesora asociada en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. Es coordinadora del Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas y coordinadora académica del Doctorado de Estudios de Población y miembro del Grupo de Investigación sobre Dinámicas Demográficas en el Colegio de México. Doctor Masferrer es doctora en Sociología por la Universidad McGill y posee un máster en Estadística por la Universidad de Texas en Austin. Su investigación se centra en la migración interna e internacional, la reintegración de los retornados y la integración de los inmigrantes, la dinámica demográfica, la desigualdad y cómo las políticas median en estos procesos. Ha estudiado la migración de retorno a México y sus implicaciones durante más de una década. Y por eso, con esa introducción, que demos la bienvenida al doctor
Claudia Masferrer, para hablar más de esta importante investigación y gracias. Muchas gracias, Courtney. Bueno, gracias a todos por estar aquí de manera presencial, a los que se trasladaron a la UNAM, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, desde Chihuahua, desde Ciudad Juárez, pero también desde otros lados de la ciudad. Gracias a los que nos acompañan de manera virtual en esta sesión del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, en conjunto con bueno, el Mission Food Texas Mexico Center, organizado originalmente en el Colegio de México, pero ante la situación de huelga que inició el lunes, desde las 3 de la tarde nos llevó a reorganizarnos. No puedo no agradecer a las personas del Colegio de México que siguen trabajando en estos momentos, que siempre nos han apoyado para todos los eventos y toda la gestión. En el seminario, el área de servicios técnicos digitales y de cómputo, Giovanni Velázquez desde el CEDUA, que hacen posible también esta transmisión y este evento en línea. Y bueno, a todo el equipo de difusión que siempre nos apoyan, incluso en momentos de huelga como ahora. Em, para mí es un gusto también estar aquí en esta sesión, digamos, del seminario un poco diferente a la normal, porque estamos presentando un trabajo, en este caso, que se publicó en inglés y en español, que está, digamos, accesible para todos, disponible para todos, que justamente lo que intenta es tratar de buscar formas de colaboración binacional, en este caso apoyado gracias al Mission Food Texas Mexico Center, pero también, digamos, de colaboración con el Colegio de México. Y vamos a hablar de Ciudad Juárez, vamos a hablar de la colaboración que existe entre México y Estados Unidos, específicamente en este caso, incluso con presencia de colegas de Ciudad Juárez y del Paso, pero también en esta idea del foco que tiene el Mission Food Texas Mexico Center de entender la relación con Texas, obviamente. Y en contextos en donde nosotros creemos en el seminario que se puede tener colaboración binacional de manera virtuosa, ¿no? De manera muy respetuosa, de manera sobre todo que permita esta colaboración que hemos tenido en el seminario ya antes. La colaboración con el Mission Foods Texas Mexico Center en realidad empezó en 2018, cuando en ese entonces atendimos a un llamado de propuestas de investigación. Publicamos 3 números de notas sobre migración y desigualdades, que primero se enfocaba en entender si la migración causaba desigualdad, el segundo si la desigualdad causaba migración, y luego en realidad un tercer texto que habla de las dimensiones multidimensionales de la relación entre la desigualdad y la migración, y por eso también un poco la idea de hablar de desigualdades en plural y de tipos de movilidad también en plural. Más tarde, en el 2000, bueno, se publicó en el 2019, más tarde en el 2020, ante la coyuntura por la pandemia, que de hecho también es contexto importante del texto que vamos a discutir el día de hoy, se planteó esta idea de crear otro equipo binacional con 20 expertos, 10 de México y 10 de Estados Unidos, para entender y discutir qué estaba ocurriendo en el contexto de la pandemia en cuanto a solidaridad hacia las poblaciones migrantes, redes de apoyo, pero también distintas vulnerabilidades de las poblaciones migrantes en México y en Estados Unidos. Y publicamos, digamos, una serie también de textos que salieron en el número 4 y 5 de esta serie de notas sobre migración y desigualdades, que después dio pie a una reelaboración de los textos al libro de desigualdades, migración y desigualdades ante COVID. Entonces, bueno, un poco es, digamos, el texto y el trabajo de hoy viene también de esta colaboración previa. El texto que vamos a discutir el día de hoy, que presenta Isabel Gil, que, digamos, ella inició este trabajo un poco antes de llegar al Colegio de México, en realidad, digamos, en su primera visita a Ciudad Juárez, pero después ya empezó este proyecto siendo investigadora postdoctoral en el Colegio de México. Y después, bueno, al final se extendió el proyecto y estamos presentándolo el día de hoy. Y se extendió, pero también fue madurando, y creo que es importante que se presente el día de hoy cuando también se están discutiendo de nuevo si se va a firmar, por ejemplo, en un acuerdo como en PP, o si se va a, digamos, a discutir otras formas de externalización más recientes, ¿no? Yo digo que este texto, que está disponible como el número 13 de Notas sobre Migración y Desigualdades, que también va a estar disponible en el sitio del Texas Mexico Center,
digamos, publicado en inglés y en español, justamente abre la puerta para discutir formas de colaboración. Y ustedes van a ver cómo la iniciativa Juárez fue, de hecho, un ejemplo muy claro de esta colaboración y yo espero que también la colaboración que hemos tenido con ustedes y en el centro de Texas, México, digamos, refleja esa idea de lo binacional, ¿no? Y lo último que diría es que, digamos, en el seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas nos hemos preocupado en estos años en entablar relaciones con otros miembros de la academia, pero también otros, digamos, centros, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, diferentes actores, inmigrantes. Y este trabajo se enmarca en esta búsqueda de crear espacios de colaboración, como yo digo, binacional, y en el contexto de atrapamiento, externalización que se vivía en 2019, se vive en 2020, muy claramente después en otros procesos, pero más reciente también se sigue observando y se sigue discutiendo, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos y les dejo ahora sí para, bueno, para que Courtney continúe la moderación. Ok, muchas gracias por esa introducción, doctora Masferrer. Y al final estamos aquí para escuchar más de esta investigación que se realizó por la doctora Isabel Gil Everard y estamos muy emocionados. Entonces yo tengo el placer de también introducirla. Y la doctora Isabel Gil Everard es profesora de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, o UNAM, donde desde 2025 coordina el Observatorio de la Relación Binacional México con Estados Unidos. Isabel es doctora de Sociología, maestra en Humanidades y Pensamiento Social y licenciada en Ciencias Políticas. Desde el 2022 es parte del Sistema Nacional de Investigadores SNI con la distinción de Investigadora Nacional Nivel 1. La investigación de la doctora Isabel Gil Everard está enfocada en las intersecciones entre movilidad, género, desigualdades, sociología del tiempo, métodos cualitativos de investigación y políticas públicas. Desde el 2023 participa como investigadora afiliada en el proyecto Perspectiva Comparada sobre causas de la migración y flujos migratorios complejos. Perdón. En el seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas y del Colegio de México, donde desde el 2020 a 2022 fue investigadora postdoctoral. Además de su trayectoria académica, la doctora Isabel ha trabajado como consultora experta para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional para las Migraciones y el Centro de Investigación y Docencia Económica. Entonces, ahora con esa biografía es un honor escuchar más de esa presentación y investigación que se realizó. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, yo también quiero agradecer rápidamente a quienes están aquí, a Héctor y a Óscar por haber viajado, a quienes se dieron la vuelta a la facultad, siempre al Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas del Colegio de México por su apoyo durante muchos años y al Mission Foods Texas Mexico Center de SMU también pues porque ellos digamos son quienes apoyaron esta investigación desde su inicio. Entonces, bueno, voy a presentar algunos de los hallazgos que están, digamos, sintetizados en el artículo publicado que ya mencionó Claudia y bueno, para poder recibir después los comentarios de quienes están aquí con nosotros. Entonces, gracias, Sof. Bueno, voy a rápidamente presentar el proyecto, un poco de la metodología, el contexto en el que desarrollo la investigación y después hablar, pues, de las dos cosas que a mí me resultaron. Cuando yo fui a Juárez, la idea era pues estudiar algo que yo ya había tratado de estudiar en otros lugares, que era pues las estrategias de las personas, cuáles eran las experiencias de las personas en situación de espera, de atrapamiento, esperando cruzar la frontera o queriendo solicitar asilo. Y cuando llegué me encontré con eso, sin duda, pero también me encontré con una serie de respuestas pues como creativas y distintas a lo que yo había visto en otros espacios y eso es en lo que centro el artículo y la presentación del día de hoy. Sofle, Gracias. Entonces, bueno, la idea del proyecto está enfocado en estudiar las respuestas locales y binacionales a una realidad de movilidades cambiante
específicamente en el caso de Ciudad Juárez. Y me enfoco en una alianza multisectorial que responde, digamos, a esta coyuntura migratoria. Y utilizo un marco que se utiliza mucho en la sociología de los movimientos sociales, que es los marcos de política contenciosa o contentious politics, y cómo estos momentos, digamos, de tensión o de conflicto, de controversia, generan acción colectiva innovadora y cambian pues digamos, el poner en actuación, no sé si se dice, pero bueno, o sea, el actuar en repertorios de controversia o confrontación, es decir, la forma en la que se organiza la acción colectiva, eh, pues se pone en marcha o se innova y cambia ante ciertas coyunturas o conflictos. Entonces, bueno, rápidamente uso datos, sobre todo cualitativos, como ven si leyeron o pueden leer el artículo, sobre todo son entrevistas, pero también utilizo pues algunos datos para contextualizar los flujos y las movilidades en estos momentos a Ciudad Juárez. Logré hacer 4 visitas de campo y en las que pude hacer 26 entrevistas a profundidad. Traté de diversificar, digamos, las personas con las que conversé, personas de albergues y refugios, 2 funcionarios del gobierno federal, 2 del gobierno municipal, 1 del gobierno estatal, 4 personas que trabajan en organizaciones internacionales, un periodista, un líder del sector de la maquila, 3 personas de organizaciones de la sociedad civil y 4 personas expertas, y lo pongo así amplio porque son personas que son tanto académicas como diferentes, digamos, actores en la sociedad civil en Juárez, que son, pues, digamos, consideradas expertas en los temas. Asistí a algunos eventos públicos y privados relacionados con la coyuntura migratoria, hice bastantes visitas a refugios, albergues y comedores y algunas visitas breves de observación en pues, lo que me dijeron que eran puntos claves cuando empecé a ir a Juárez para observar la dinámica migratoria de la ciudad. Bueno, aquí traté de hacer una síntesis en una línea de tiempo que quizás no es tan clara, pero un poco de todo lo que estaba pasando en esos años. Digamos, primero, pues políticamente, quién estaba en el gobierno de Estados Unidos, en México, en Chihuahua y en Juárez, ¿no? Entonces, diferentes pues, partidos políticos, diferentes cambios en diferentes momentos. En términos globales, la pandemia de COVID y luego las políticas migratorias de asilo que impactaron no solo, pero específicamente o más fuertemente a la frontera México-Estados Unidos. Entonces, tenemos, digamos, más o menos de finales de 2015 a 2019, ahí es un poco raro porque nadie sabe bien cuándo acabaron estas listas de espera, donde las personas tenían que anotarse en listas en diferentes puntos de la frontera para poder iniciar su trámite de solicitud de asilo. Es importante mencionar que en 2017 Obama acaba con esta política de pies secos o pies mojados, bueno, sí, no sé, dry fit, wet fit, dry fit, para personas cubanas que llegaban a Estados Unidos. Eso ahorita vamos a entender por qué es relevante en específico para ahora. En 2019 se pone en marcha el programa MPP o Protocolos de Protección al Migrante o Quédate en México, que es este programa mediante el cual se regresaban a solicitantes de asilo de Estados Unidos a México para esperar en diferentes puntos fronterizos. Con la pandemia del COVID empieza Título 42 y las devoluciones, digamos, express, que hay pues más de casi 3 millones, digamos, de eventos de devolución de personas pues directamente a ciudades y a puntos de internamiento en la frontera norte de México. Después se implementa CBP One, esta aplicación digital para que las personas pudieran, digamos, registrarse e intentar cruzar la frontera con una cita. Y bueno, en 2025, en enero de 2025, asume Trump y básicamente se da un cierre de la frontera. Y digo, creo que hay quien vive en Juárez me dirá no es literal porque probablemente haya muchos cruces, ¿no? En la cotidianidad, pero en términos de asilo y de migración de personas, digamos, sin alguna otra posibilidad, la frontera está virtualmente cerrada desde enero de 2025. Y en este contexto en Ciudad Juárez pasan un montón de cosas. Eh, Tras el cierre de este programa Pies Secos, Pies Mojados, llega un grupo importante de población cubana, así como algunas partes de las caravanas de 2018 que recorrieron todo el país y llegaron a diferentes puntos en México. Se establece un campamento en el puente Paso del Norte, que para finales del año, que se empieza a poner muy frío en Juárez, se empieza pues a buscar llevar a las personas a un lugar y se abre este albergue en el gimnasio, ¿sí? En el gimnasio, el Kiki Romero, sí. Y se abre un albergue. Y también hay respuestas, digamos, del gobierno estatal, como se crea el Consejo Estatal para Protección y Atención a Migrantes, que depende del Consejo Estatal de Población. Hay una serie de apertura de albergues, de organizaciones religiosas, llegan organizaciones internacionales, se abre el primer centro integrador para el migrante en ese entonces, que es el Leona Vicario, creo que ahora se llama Centro del Bienestar para el Migrante.
Pero bueno, es una primera iniciativa del gobierno federal en respuesta, digamos, a la llegada de población. Y aumenta también la llegada de personas desplazadas internas mexicanas. Entonces, digamos, mientras todo esto pasa en el mundo, en Juárez están pasando pues una serie de cosas que resultan en la llegada de más personas. Después de mucho tiempo en que Juárez llegó menos gente, Juárez fue un lugar de mucha atracción de mano de obra para el sector de la maquila en algún momento y de migración interna. En algún momento fue un punto importante de deportación desde Estados Unidos. Y después, por diferentes condiciones, entre otras cosas las condiciones de inseguridad, Juárez se vuelve más un lugar de expulsión que un lugar de atracción. Y eso cambia a finales, bueno, alrededor de 2018 y de ahí pues se vuelve otra vez un lugar de llegada, de asentamientos temporales forzados o impuestos, de esperas y de personas pues esperando ver qué pasa, sobre todo con la posibilidad de cruzar a la frontera con Estados Unidos. Entonces, bueno, ante todo eso, pues hay esta narrativa, bueno, no narrativa, sino una situación y una narrativa así de crisis, de emergencia, de qué vamos a hacer con esto a nivel local. Esto, digamos, todos y todas sabemos que la migración es un fenómeno global y que digamos, tiene impactos a muchos niveles, pero pues pocas veces se enfatiza el impacto que tienen los cambios y las transformaciones en las movilidades a nivel local. Y a mí me interesaba enfatizar, pues no solo qué hace el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, sino qué pasa a nivel local en Ciudad Juárez con una transformación, digamos, en los flujos de movilidad. Entonces, bueno, eso nada más es una ilustración de alguna de las cosas que salen. Entonces, ahí entro a pensar en, bueno, cuáles son las respuestas a este episodio de política contenciosa en la frontera y cuáles son estas dinámicas de acción colectiva, de interacción, quiénes participan y cómo, les decía, se seleccionan y cambian estos repertorios de acción en esta interacción controvertida. Es un poco rara la palabra controvertida, pero no, bueno, contenciosa quizás, ¿no? No sé bien cuál es la traducción que mejor funciona. Sí, gracias. Entonces, bueno, las primeras cosas, cuando yo empecé a preguntar, bueno, ¿y qué pasó y qué ha sucedido, digamos, a raíz de que hubo estos cambios en 2018? Dos cosas salieron muy claramente. Una es, pues, que se había tomado por sorpresa, ¿no? Que la ciudad, y esto viene de una cita textual de un funcionario estatal que dice, pues, nos ha, digamos, sorprendido a todos, ¿no? La nueva dinámica migratoria. No formaba la ciudad parte de las rutas migratorias tradicionales, sobre todo para los cubanos, ahí hablaban de los cubanos porque era, pues, digamos, después de esta llegada del grupo de personas cubanas, y ahora está llena de cubanos, ¿no? Y un poco como decir, nos toma por sorpresa, pero estas entrevistas, que, bueno, igual valía la pena mencionar, esto yo las hago en 2021. En 2021 no acababan de llegar las personas cubanas, ya habían llegado las personas cubanas, ya habían llegado las caravanas, ya había empezado MPP. Entonces, seguir como un poco aludiendo a esta cosa de sorpresa, hablaba pues de que había una falta de alguna manera desde el gobierno de una preparación para, bueno, van a estar llegando estas personas, sabemos que va a haber una serie de cosas de que cambian y había una sensación de sorpresa y de no estar preparados y preparadas. Pero también es importante, en alguna de las entrevistas se menciona que había muchos problemas o algunos problemas y que ni siquiera quedaba claro cuál era el problema a atender, ¿no? Y entonces aquí hay, digamos, había varios problemas. Los problemas eran relacionados, digamos, con el alojamiento y la regularización de migrantes, pero también los problemas que se derivan de estas cuestiones, ¿no? O sea, había problemas para alojar a las personas, había problemas para regularizar a las personas, había problemas para atender a personas que tenían alguna necesidad, digamos, como cualquier flujo migratorio, pero además empezó a haber problemas con las cadenas de producción de la maquila, empezó a haber una serie de otros problemas que todos, digamos, se concatenaron o se iban, pues, encadenando. Entonces, otra cosa que se detectaba en las entrevistas es, bueno, nos tomó por sorpresa, no estábamos preparados. Además, no podemos definir o no hay una definición clara del programa, digo, del problema. Además, los sectores clave están desconectados, ¿no? Y aquí había una cita muy clave que los tres niveles de gobierno ni siquiera no se soportan, ni siquiera se conocen, ¿no? Hablando un poco de una desconexión entre el gobierno municipal, estatal y federal. Y ahí, pues, quien sale, digamos, primero al quite y quien soluciona o trata de contribuir en la solución es sociedad civil y el sector religioso de diferentes denominaciones. Y aquí es importante mencionar, en 2018 en Juárez solo había dos espacios para alojamiento digamos, refugio de personas migrantes, y 2 años después hay más de 23. eh,
y la capacidad de alojamiento crece a 3,000. Eso ha variado, se han abierto nuevos espacios y se han cerrado. Probablemente Héctor y Oscar tengan mucha más información sobre la actual capacidad de alojamiento y demás en Juárez, pero sí hubo como un boom, digamos, de aparición de espacios de atención no creados por los gobiernos, sino por la sociedad civil. Y entonces, en este contexto, otra de las cosas que pasa es que, como me explicaban bueno, la persona con la que hablé del sector maquilador, que evidentemente esto yo no lo sabía, las cadenas de producción binacionales entre Ciudad Juárez y El Paso tienen un esquema que se llama justo a tiempo, just in time, y es decir, no sé, digamos, se produce una cosa aquí, cruza la frontera, ahí se ensambla, vuelve a cruzar la frontera, y hay una serie de cruces que están perfectamente, digamos, medidos los tiempos para que la cadena de producción no se interrumpa. Cuando empieza a haber estos intentos de cruce de más personas por Ciudad Juárez y se empieza a generar esta situación pues de contingencia migratoria, una de las cosas que sucede es que a inspectores de aduanas de la frontera México-Estados Unidos los mandan a hacer tareas de seguridad y a tratar de impedir el cruce de personas. Y eso alenta los cruces de los trailers y de pues, quien trae los productos. Y además hay momentos en los que se cierran los puentes. Y entonces eso lleva, en palabras de personas de la maquila, a la paralización de facto de la cadena de producción y el colapso de la industria, ya que las cadenas de montaje de Estados Unidos dependen de las maquilas del lado mexicano. Y entonces este sector empresarial empieza, como les decía, hablando de los diferentes problemas o asuntos que surgen, empieza a verse afectado directamente por la coyuntura migratoria en Juárez. Entonces dicen, bueno, pues como las autoridades no están respondiendo, empiezan a reunirse, primero entre el sector maquilador y algunas otras personas de su confianza de la sociedad civil en Juárez, y después convocan a líderes religiosos y después hablan con los tres niveles de gobierno para decir, bueno, algo tiene que pasar. Y aquí hablan de que, digamos, en esta cosa de la definición del problema, que la acción tendría que tener un componente, digamos, económico, humanitario, pero también un programa de regularización emergente. Entonces están pensando no solo en construir albergues, no solo en, pues, meter a los migrantes a algún lado para que sí digamos, se retome el flujo de la frontera en términos industriales o de producción industrial, sino también en pensar en cómo regularizar a estas personas que están o estarán en Juárez por un tiempo y que también pueden responder a una necesidad del sector maquilador, que es la necesidad de mano de obra, ¿no? Había un déficit, al menos en ese momento, un déficit de mano de obra que creo que continúa y pues el sector maquilador le interesaba, bueno, regularicemos a estas personas para que puedan incorporarse económicamente a esto y eso pues atiende diferentes niveles de la crisis. Y entonces, bueno, se reúnen con los diferentes niveles de gobierno y algunos de los resultados que me comparten diferentes personas que fueron parte de esta iniciativa Juárez es que gracias a, digamos, la presión y las reuniones que pudieron tener ellos, se abre en Juárez el primer SIM, este que les decía Leona Vicario, como esta primera iniciativa de respuesta del gobierno federal, pero también se crea la comisión esta de asuntos en la frontera norte, en la que ponen al comisionado Horacio Duarte en su momento, para que pueda tomar decisiones un poco más directamente sin tener que, pues, terciarizar el proceso de toma de decisiones. Y además, esto pues también se vuelve un espacio de colaboración con organizaciones internacionales como OIM y ACNUR, que se vuelven bien importantes en ese momento en Ciudad Juárez. Es decir, este empuje desde el sector maquilador y de esta iniciativa, pues echa a andar una serie de mecanismos que en su momento responden a un montón de las necesidades del momento. Y bueno, no, ahí todavía. Y entonces, ya empezando un poco a hablar de estos repertorios de acción colectiva, encuentro yo algunas cosas como clave en las entrevistas que pude hacer sobre las particularidades de la acción colectiva para esta iniciativa Juárez. Una es el énfasis en la perspectiva local y binacional, es decir, pensar en la importancia de cuidar, ¿no? y de promover cosas que respondan a la realidad local, pero que además cuiden lo que había en Juárez. Hay una sensación pues que en Juárez ha habido mucha lucha por diferentes cosas, o sea, el establecimiento del sector maquilador, la recuperación de la ciudad tras la crisis de inseguridad, es una serie de cosas y que la sociedad dice, pues no podemos permitir que todo esto se vaya por la borda, hay que proteger un poco, incluso hay un par de citas que creo que hablan como de cuidar nuestra milpa, ¿no? Nuestro propio pedazo de tierra, enfatizando la importancia de la perspectiva local, pero también hablar con las personas homólogas en Estados Unidos
y hablar de esta idea transfronteriza. Y eso tiene, pues está muy conectado con los procesos de producción y con la colaboración económica, pero también con la dinámica local de Ciudad Juárez, donde hay una vida transfronteriza pues muy eh, activa, ¿no? Muy... La otra cosa es la flexibilidad y la confianza. Y esto fue bien interesante porque creo que muchas veces hablamos de los esfuerzos que se tienen que institucionalizar y yo creo que está bien pensar en la institucionalización de ciertos esfuerzos y de ciertas estrategias, pero la realidad es que la falta de institucionalidad inicial aquí varias veces me la resaltaron como una oportunidad, es decir, todavía no estaba viciado, todavía no estaba, incluso hablan, digamos, en la comparación con Tijuana, ¿no? Donde la red de atención ya estaba más consolidada. Y aquí un poco se pudo surgir esto de una manera orgánica y un poco más libre de pues pugnas y otros tipos de cosas que surgen cuando algo ya tiene mucho tiempo y está muy consolidado e institucionalizado. Pero además era muy claro, y esto se me dijo, pero además yo lo pude ver en las reuniones y con las convivencias que pude hacer con personas en Juárez, cómo había, pues se conocían, ¿no? Había un nivel de confianza, de trabajo previo, estas personas habían participado en esfuerzos previos, una vez más como lo de la maquila o la crisis de seguridad después de pues de Calderón, ¿no? Entonces ya había un poco una cosa de nos conocemos, trabajamos bien, confiamos uno en los otros y se basa, pues lo que dice, ¿no? En la buena voluntad y no en compromisos rígidos. Esa flexibilidad y confianza, pues hizo de esto un esfuerzo particular que pudo responder a la coyuntura de una manera, pues sí, más creativa y más innovadora quizás que en otros espacios. Y bueno, para ir concluyendo, una de las cosas que queda un poco en deuda mi investigación y que creo que es algo que pues hay que, digamos, seguir es pues cuáles han sido los efectos a largo plazo de esta alianza y de esta iniciativa y de esta de esta acción local. En su momento, pues eso, hubo cosas muy concretas, ¿no? La apertura de espacios, el apoyo de diferentes niveles de gobierno de diferentes formas, pero como un poco decir, pues pónganse las pilas y aporten algo. Ayuda para que las personas pudieran tramitar CURPS y RFCs de maneras más ágiles. eh, pues un esfuerzo por consolidar Juárez como un lugar de hospitalario donde se hablaba de que las personas eran bienvenidas y contrarrestar un poco de la xenofobia y de una serie de cosas que están surgiendo en otros lados. Sin embargo, pues tampoco hay indicadores muy claros que yo tenga conocimiento. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tantas personas se insertaron, por ejemplo, al trabajo en el sector de la maquila? ¿Qué tantas personas decidieron quedarse en Juárez o no? Esos son datos que yo no tengo y que pues sería importante quizás en un seguimiento de, bueno, esto fue lo que hizo Iniciativa Juárez y cómo responda a la coyuntura, pues cómo a largo plazo estos esfuerzos pueden llevar a pues una transformación que se sostenga en el tiempo. Y aquí pongo una imagen, bueno, primero del Soriana que vi ahora que la última vez que fui, donde dice, pues que si eres, digamos, bienvenidos extranjeros, ¿no? Y RFC no indispensable. O sea, se ve que localmente hay una cosa como de facilitar la contratación, que eso no se ve en todos lados, pero también el evento del incendio de la estación migratoria en 2023 en Ciudad Juárez que pues es, digamos, no solo una tragedia, sino una completa pues omisión de las autoridades y una falta de acción de las autoridades en términos de la detención migratoria, pero que una de las cosas que refleja y en las entrevistas que pude hacer es que la detención de estas personas y el hacinamiento en el que se estaban en la estación migratoria surge en parte por el aumento, digamos, de reclamos de la población local de hay muchas personas en las calles pidiendo dinero y hay un poco una reacción de la sociedad como de que se haga algo con esto que está sucediendo pues en la ciudad y el gobierno toma la decisión de que pues la única forma de atender esto es encerrar a las personas y después, bueno, ya sabemos lo que pasa y mueren pues 38 personas en este incendio. Y entonces, pues ahí hay digamos, un cambio en el contexto en Ciudad Juárez, que creo que pues una vez más mi estudio como que no sigue, ¿no? Después de este incendio y qué ha pasado después, pero creo que sería interesante pues ver cómo ha evolucionado la dinámica a nivel local y binacional en Ciudad Juárez. Y bueno, con eso concluyo y muchas gracias por escuchar. Sí, gracias. Justo iba a decir muchas gracias, doctora Gil, por esta presentación, por tu labor. Y ahora vamos a entrar en la parte
de la sesión de comentarios. Tenemos 3 expertos quienes están aquí y ellos, cada uno va a tomar la oportunidad de comentar. Ellos han leído la investigación y van a hacer cambios, o comentarios de la investigación. Y para hacerlo más dinámico, ellos también van a hacer preguntas a la doctora Hill Everard en cuanto a la investigación, ¿no? Y como mencioné, tenemos 3 expertos. Tenemos el doctor Jeremy Slack from the University of Texas, El Paso, Héctor Padilla de la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez y Oscar Rodríguez del Colegio de la Frontera Norte. Pues vamos a empezar con el doctor Jeremy Slack. Él es director de departamento y profesor asociado de geografía en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Texas en El Paso. Se doctoró en Geografía por la Universidad de Arizona en 2015. Su investigación se centra en la deportación y los problemas que la expulsión forzosa genera a las personas y sus familias. Ahora es del doctor Jeremy Slack para hacer sus comentarios y hacer preguntas con la doctora Hill Everard. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes y tener esta importante plática. Lástima que no todos podemos estar en el mismo lugar, pero para el siguiente sí vamos a poder hacerlo. Se me hizo muy interesante este trabajo, muy buena manera de resumir los cambios que haya sucedido en la frontera en los últimos años. Realmente como que yo creo que muchos de los académicos estamos batallando en comprender lo que ha pasado en la frontera en los últimos 10, 12 años. O sea, más o menos desde el 2014, cuando empezaron realmente la llegada de flujos muy distintos y con un acceso muy diferente al sistema migratorio de Estados Unidos. O sea, antes de este momento casi nadie realmente estaba pidiendo asilo, aunque muchos sí sufrían violencia y estaban huyendo, pero casi nunca les daba caso cuando trataban de pedir el asilo, ¿no? Entonces, estos cambios, tanto como legales, tanto como organizaciones en los Estados Unidos y en México, de cómo apoyar la migración, tornando de algo muy como en su mayoría clandestino a algo donde los migrantes realmente se está suplicando a la ley, aplicando a sus derechos legales internacionales. Entonces, creo que sí estamos todavía batallando en comprender el significado de estos cambios. O sea, qué significa para la migración, qué significa para la frontera, qué significa para los espacios fronterizos que están lidiando con cambios constantes. Y parte de esto ha sido el caos, un caos tremendo total, donde no sabemos exactamente qué va a venir para la semana que entra. Y lo veo mucho en este reporte, como de ciertas épocas que tienen muy claramente definido el dinámico, pero en otras épocas no, porque cambia muy rápido. Um, para darle un poco de mi perspectiva, como yo vivo en El Paso desde el 2014, pero trabajo en la frontera haciendo trabajo de campo, investigaciones con migrantes de deportados desde 2007, y en otros proyectos desde el 2003. Entonces llevo un buen viendo estos cambios. Entonces, lo que me llamó mucho la atención fue ah, el título de respuestas binacionales y lo vi mucho más de respuesta nacional que respuesta binacional en este cosa. Entonces, tendré una pregunta de cómo te gustaría expandirlo y ver cómo sale el lado nacional. Te voy a dar un poco de mi perspectiva porque además de ser investigador, también trabajo con muchas organizaciones como experto en el asilo, o perito experto básicamente para darle información a los cortes de qué tipos de peligros alguien va a enfrentar si los deportan a México. Como eso ha sido mi tema para muchos años. Entonces, vimos mucho, empezando un poco antes de esta época, pero la llegada de abogados a las organizaciones de migración. Esto no existía antes. Eran mucho como formado por activistas y vimos muchos como discursos, ideas de cómo
¿Cómo podemos imaginar un sistema diferente? O sea, como no borders, esos tipos de discursos. Pero llegaron muchos, muchos abogados después de este momento de 2014. Y esto empezaban a formar las organizaciones muy distintas en la frontera. Um, y para decirlo claro, han tenido muchísimo éxito. O sea, realmente abrieron muchísimos espacios para millones de personas que han cruzado y han tenido mucho éxito en términos de para los individuos que necesitan acceder a Estados Unidos. Pero lo que le hizo mucho falta fue esta idea de una visión. ¿Cómo podemos cambiar las cosas? Porque la ley es algo, ¿cómo podemos usar la herramienta de la ley para poder ganar este caso o cambiar este sistema? Pero le hizo mucho falta ver cómo podemos imaginar un sistema de migración diferente. Y yo creo que esto fue mucho de la tensión que tuvimos durante la época de Biden. Por ejemplo, durante Trump vimos mucho los grupos muy unidos trabajando juntos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a meter casos, vamos a tratar de cerrar el sistema, cambiar las cosas. Pero durante Biden fue un proceso muy distinto, porque muchos tenían mucho desacuerdo en cómo se iban a enfrentar a este problema. Muchos que querían trabajar con él, con su administración, querían como, ok, vamos a hablar, litigar, en vez de litigar, vamos a discutir. Y otros querían litigar todo y querían como básicamente pelear en cada fase. Entonces fue muchos como cambios. Y una época que no es mencionado en este texto, pero para mí es de los más impactantes, fue la lista de excepciones en Ciudad Juárez, pero también en otras partes. Y esto fue cuando la administración de Biden le dio el poder a ciertas organizaciones de meter nombres en una lista que te deje pasar a pesar de que existe el título 42. Y este fue un momento sumamente difícil porque muchas organizaciones de Estados Unidos y también de México tenían acceso. Por ejemplo, Coespo sí manejó mucha gente en esta lista, el CAIM. Pero, por ejemplo, acá en El Paso, las Américas tenían control de la lista, en otras partes fue el otro lado. Diferentes grupos tenían como control de la lista. Y esto fue como el boleto de oro para mucha gente que estaban atrapado bajo título 42. Tú puedes meter tu nombre y te sacan del país y cruzas sin problemas, no vas a ser detenido ni nada. Y es como un proceso muy, muy distinto. Entonces, si vimos durante Biden que no podía quitar el título 42 porque había muchos casos en su contra, pero lo hizo muy complicado. Ciertas nacionalidades, niños, diferentes grupos. Entonces, mucha gente estaba en todo tiempo con diferentes estrategias para pensar cómo cruzar. Um, pero este de que se puede meter en la lista, te andas como tomas un prueba de COVID y pasas sin nada, vas directo a tu lugar y muy probablemente no vas a tener ningún problema, como 99%. Entonces, cuando yo andaba haciendo trabajo de campo, nadie creía que no era abogado, que no era de las listas. Entonces, en los albergues, por ejemplo, formaba una fila de 300 personas esperando platicar conmigo cuando voy a entrevistar 4 personas. Y les decía siempre, no, no, no soy de las listas, pero nunca, nadie me creía. Entonces generó mucha tensión. De hecho, como un colega de nosotros, Emilio, y yo, como le decía que yo me escondía en el cuarto para hacer entrevistas porque si no se causaba demasiado interrupciones en los albergues. Um, y, y en este momento como que vimos una cosa muy complicada porque a las organizaciones les gustaba tener este poder, pero me contaban que tenían entre 3 y 4 mil llamadas perdidas al día tratando de que se entrevista. Me preguntaban si deben de venir a los albergues porque en persona y dije, no creo, porque no te van a dejar salir. Entonces era mucha tensión
en los lugares y siento que como cosas así son muy importantes para entender los impactos de una política pública que era de Biden, que era ni apoyar a los migrantes y ni como anti-migrante como el sentido que tuvimos antes, ¿no? Y también lo vimos con el CBP-1 y también con diferentes aspectos como senderos legales, legal pathways, ¿verdad? Que era mucho para la idea de cómo pueden manipular la migración, que usan la aplicación y no cruzan por el río, por ejemplo, dando mucho más como pases en ese sentido. Pero sí, siento que como tengo una última pregunta para pensar antes de cerrar mis comentarios. Am, ¿Ves mucho esta idea de que la frontera es 100% cerrada? Me gustaría empujarle un poquito en esto, que no lo veo muy cierto. Yo lo veo como un discurso que tiene su propio impacto. O sea, mucha gente cree que está cerrada y por eso no viene y por eso están esperando. Pero realmente lo que yo veo aquí no es 100% cierto en este sentido. Mucha gente sí está ganando sus casos, mucha gente sí está saliendo de detención y mucha gente sí cruza. Es muy distinta y la manera de pasar es muy distinto. Pero el hecho de que mucha gente piense que está cerrado está impactando mucho la um, la manera de cruzar. Entonces, me gustaría preguntarle también, ¿cómo ves que podría hacer ambos lados para poder apoyar en este sistema y estas políticas públicas? Porque como ayer el Paso pasó una resolución de prohibir los centros de detención de ICE en el lugar. Cosa que va a ser difícil porque también hay lugares federales como el base militar, pero es una cosa simbólica interesante. Pero ¿qué pueden hacer en conjuntos y qué ves como el más lado binacional? Bueno, muchas gracias, Jeremy. Y creo que, bueno, sí, por un lado sin duda hay una falta de la binacionalidad, sobre todo en términos, por ejemplo, de sociedad civil. Yo pude estar con varias personas, por ejemplo, del Servicio Jesuita para Migrantes en Juárez, que hacían mucho trabajo con parroquias o con personas en El Paso. Es decir, sí hay una red que seguramente existe. Yo, por un lado, no lo pude hacer porque yo no pude cruzar. Yo nunca pude cruzar El Paso. La única vez que lo intenté no me dejaron. Entonces, yo no conozco El Paso. Entonces, hay una parte donde de facto nunca pude ser campo, ¿no? De ese lado, y eso quizás invisibiliza una parte como de la respuesta binacional. Y la otra tiene que ver con que, pues sí, yo fui, por ejemplo, en 2021 y en 2021 había todavía, pues, título 42 a todo lo que daba y entonces eran los cruces inclusive de ayuda. A mí me decían, no, va a venir la hermana no sé qué con ayuda del Paso, ¿no? Y yo sabía que llegaban recursos, pero era una dinámica pues todavía muy limitada por pandemia y demás, que sin duda creo que ahí falta mucho por explorar. Entonces te agradezco por digamos, ese comentario. Y lo de la frontera cerrada, no sé, yo una vez más, creo que en El Paso se verá otra cosa, pero yo acabo de estar en Juárez hace muy poquito y en todos los albergues en los que visité, el discurso de la gente de los albergues, tanto de quien los opera como de las personas que están en los albergues, es no podemos cruzar. La frontera está cerrada y entonces nos vamos a regresar, nos vamos a quedar en Juárez, nos vamos a ir a la Ciudad de México. O sea, es una percepción no solo mía, digamos, o sea, de que yo intenté y no pude cruzar, ni el discurso, digamos, de Trump, sino como un poco la sensación que yo tuve ahora que estuve ahí es que el cruce actualmente dejó de ser una opción a menos que tengas mucho, mucho dinero y puedas pagar un coyote muy caro, ¿no? Y pues para muchas personas que llevan un año en espera o atrapadas en Juárez, pues no hay esos recursos, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que falta es quizás, pues eso, el diálogo con alguien que esté del otro lado, como tú, y que me digas, pues sí, en realidad sí, sí está habiendo cruces, sí está habiendo posibilidades de ganar en las cortes, sí está habiendo, yo también soy experta perita, como tú en casos de asilo, y tengo miles y miles y miles de solicitudes todo el tiempo, o sea, sí se está moviendo algo del lado de Estados Unidos, pero la percepción que tuve en Juárez yo ahora hace literal 3 semanas fue la frontera está cerrada, ¿no? Esa es un poco la sensación que hay, al menos en los espacios que yo estuve en Juárez. Ahora igual y Oscar y Héctor tendrán otra experiencia. Y bueno, sí, lo que mencionabas de las listas de excepción,
como dices, creo que yo traté medio de sintetizar en una línea del tiempo lo que pasó y nunca va a hacerle justicia porque además metían y sacaban nacionalidades de MPP, de título 42. Sí, o sea, como que sí hace una cosa que es dificilísima de, digamos, de traquear con todas las sutilezas, pero creo que está bueno detectar como ciertos momentos que sean clave para justamente la respuesta binacional, ¿no? Si es lo que me interesa decir, bueno, pues este momento, por ejemplo, de las listas de excepción, es un momento clave a explorar en términos de la respuesta binacional. Quizás no tanto otros, ¿no? Porque son momentos en los que como que se exacerba la posibilidad o de colaboración o de conflicto, ¿no? Entre los dos lados de la frontera. Entonces, bueno, pues gracias. No sé, no te puedo responder mucho más que eso, pero más bien gracias porque creo que me das ideas de cómo seguir, pues, explorando ciertas cosas. Perfecto. Y ahora vamos a dar la oportunidad al doctor Héctor Antonio Padilla Delgado para ver si él tiene más preguntas para hacer a la doctora Gil Everard. Primero le voy a introducir. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, donde imparte cursos de sociología, política, políticas públicas, cultura y sociedad mexicana, entre otros. Es su tiempo de hacer comentarios también de esta investigación y hacer preguntas igual. Muchas gracias. Muchas gracias Isabel por la invitación a todos ustedes, particularmente a la institución que patrocina todo esto, no recuerdo el nombre, patrocina este estudio, porque me parece a mí que es muy importante poner los ojos en ese momento que estudia Isabel, en esa experiencia, una experiencia en la que efectivamente hubo esta reorganización temporal de las relaciones sociales, surgieron estos esfuerzos coordinados y se dieron una serie de respuestas, digamos, innovadoras y que me parece a mí, pues van a formar parte posiblemente de los recursos para formar estos repertorios, ¿no? Para el futuro, para los nuevos problemas. Y bueno, mis comentarios mucho tienen que ver con un hecho. Yo estoy muy conectado con este tema, no solamente como académico, sino como ciudadano y de alguna manera también como participante de esta experiencia. Quiero decirles que cuando vi el reporte de este trabajo, inmediatamente me pareció pues que estaba ante un trabajo no cualquiera, sino justamente ante un trabajo que resumía muy bien cómo se gestó una respuesta, digamos, local a un tema muy importante de carácter global. Lo que vimos es cómo desde lo local se pueden ir gestionando este tipo de problemas y cómo muchas veces la gestión que ocurre desde las ciudades, pues es una gestión que transita justamente en medio de los conflictos, de las tensiones, de las relaciones previas que se están dando allí. Y en ese sentido me pareció a mí que muy buena la perspectiva teórica desde la que se parte y digamos, el supuesto o la idea esta de que estamos frente a una digamos, búsqueda de efectos de la controversia que indudablemente influyen en un proceso de cambio social. Bien, sobre esto yo quiero hacer varios comentarios muy breves de algunas de las cosas que yo vi por acá y que me parece que es importante comentarlos. Y el primer comentario tiene que ver con el enfoque del estudio, precisamente con este enfoque centrado en la acción colectiva y en las alianzas, digamos, improbables también. Y más adelante también trabajar un poquito un comentario sobre la crisis y disolución de la Iniciativa Juárez. Y finalmente, remarcar un poquito sobre los legados y los aprendizajes de esta iniciativa. Sobre el primer punto, se dice que desde la perspectiva de los movimientos sociales y la acción colectiva,
que muchas veces se sabe más de las causas que de las controversias o de los conflictos y, y menos de cómo la controversia puede provocar un cambio social, cómo puede provocar cambios. Bueno, yo quiero decirles que lo que ocurrió en Juárez, el incremento de los flujos migratorios, fue algo que no solamente provocó esta controversia y más adelante una serie de acciones, sino que en general el flujo migratorio nos permite, sirvió como una suerte de dispositivo para ver a toda la ciudad en su conjunto. Lo que se movió fue toda la ciudad. Y en ese aspecto, este estudio de pronto me parece más que un estudio meramente de migración o más que un estudio de migrantólogos o demográfico o de sociología de la población o de las movilidades, es más un estudio de cómo una sociedad local se mueve, de cómo hay una respuesta ciudadana y de cómo hay posibilidades o no de gestar ciertas experiencias de gobernanza a partir de los elementos que hay allí. Entonces, particularmente permite justamente ver el efecto cotidiano de la frontera en la dinámica social. Ahorita señalaba Jeremy respecto de si está o no cerrada la frontera y hablaba también de esta idea de caos y esta dificultad para entenderla. Bueno, a mí me parece en ese sentido que es clarísimo que estamos ante una sociedad que responde inmediatamente, es casi, casi directo el efecto de los cambios y sensible a los cambios que hay en la gestión de la frontera. Y lo que vemos es un proceso histórico donde esta gestión de la frontera cada vez se ha venido perfilando, precisando cada vez más y ha dado como consecuencia un proceso histórico de cristalización de la misma, de cierre. Estamos frente a un asunto de cierre y en la actualidad no solamente de cierre, sino también de cambios que generan muchísima incertidumbre. Claramente, Donald Trump, la administración de Trump, ha gobernado con la incertidumbre y esta incertidumbre también ha afectado directamente la frontera y lo que ha hecho es que pues, la frontera ha tenido que estarse, digamos, adaptando y respondiendo a estos cambios. Entonces me parece a mí que estamos frente a eso. Ahora bien, muestra la ciudad efectivamente, pero también muestra las tensiones y los conflictos preexistentes en el sistema de actores. Y finalmente, me parece a mí que hace énfasis en el asunto este de encontrar los aprendizajes, ¿sí? Que hay allí y que han permitido que esta experiencia ocurra. Y aprendizajes que me parece han sido producto de un largo proceso digamos, de experiencias previas de coyunturas traumáticas. Se hablaba de la violencia antes, pero antes de la violencia hubo otros movimientos desde los años 80, las grandes movilizaciones electorales que hubo en aquellos años, después la lucha contra la violencia que no solamente ocurrió en los años, ya en la primera década de este siglo, sino que viene realmente arrancando desde finales de los 80, pasa por todo los 90 con la lucha contra los feminicidios, las luchas culturales y demás. Y en fin, a lo largo de todas estas experiencias se va configurando esos aprendizajes que van a venir a formar parte de estos repertorios, ¿no? Y bueno, efectivamente, esta idea de que hay efectos, bueno, pues acá ya se mencionaron bastantes de estos efectos. Yo diría que la ciudad todavía sigue viviendo de estos efectos. Es más, hasta cierto punto podríamos decir que hay dos ciudades, una que existía antes de 2018, de la llegada de digamos, un tsunami de flujos humanos y lo que actualmente existe. Inclusive ahora que hablamos de esta idea de cierre y de que se ha detenido los nuevos flujos migratorios y demás, ya la ciudad tiene cosas que no existían antes y particularmente algo que quedó, yo creo que hay que remarcarlo, es esta experiencia cuya memoria debe ser bien importante y me parece fundamental, y ese es el gran aporte de este trabajo, eh, debe quedar escrita, debe difundirse, debe discutirse inclusive con los actores locales, porque me parece que justamente en el ánimo de este estudio está en el encontrar algunas, digamos, justamente aprendizajes que puedan ser útiles no solamente para el futuro, para resolver futuros problemas en esta ciudad, sino inclusive que puedan
eventualmente ser replicables en otros contextos, ¿no? ¿Qué enseña también de esta ciudad? Dos caras, me parece, dos caras de esta ciudad, y lo diré metafóricamente. Una es digamos, la ciudad que muerde, y que tiene que ver mucho con esto que los medios de comunicación han difundido, la que está asociada justamente a las violencias y a la desigualdad. Y también hay una ciudad que abraza, que se conoce menos, pero es la ciudad que resiste justamente estas violencias, que resiste activamente desde diferentes espacios, y que justamente desde allí es donde surgen varios de los actores que aparecen más adelante aquí en la iniciativa Juárez. La iniciativa Juárez, yo diría, es parte de esa ciudad que abraza, de donde surgen las respuestas a la crisis humanitaria y a sus efectos colaterales. Hubo varias, digamos, etapas en todo este proceso, ya las describió Isabel en algún momento. Yo solo diría que al final de cuentas estamos hablando de un momento o de una experiencia realmente bastante pequeña en el tiempo. Entre el 2019, finales 18, 19 y el 2025, para decirlo así, con el cierre ya de la frontera ahora con Trump, o esto que se ha planteado como tal cosa, yo diría que todo eso configura una coyuntura. Bueno, esa coyuntura es de prácticamente son 6 años, pero la experiencia de la iniciativa Juárez prácticamente ocurre entre mediados del 2019 y yo diría por ahí de finales del 2021 y principios del 2022. ¿Qué le permite que surja? Acá se habla de el efecto de las alianzas y los encuentros improbables. Bueno, pues lo que lo permite es que efectivamente hay coincidencia de varios actores que están allí, que logran sobreponerse al conflicto inicial que supuso ver o por dónde podía responderse a los diferentes problemas que había, pero que más adelante, una vez que se logra sobreponer a eso, tiene su despliegue entre, digamos, más o menos por ahí de mayo del 2019 hasta, voy a poner una fecha así, octubre del 2021. ¿Por qué termina de alguna manera abruptamente? Poco a poco después se va deshaciendo después del 2021, porque hubo cambio en los actores políticos del gobierno. ¿Sí? Quienes estaban en algún momento al frente de algunas de las dependencias, quienes estaban al frente de la Secretaría de Bienestar, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Migración, y también en algunos ámbitos del Estado municipal. De hecho, hubo cambio en el gobierno del Estado, en el gobierno municipal. Eso prácticamente hizo que concluyera esta experiencia. De allí que esta idea de pronto, ¿verdad?, que hay sobre el tema de la institucionalización y todo esto, pues estaba muy, muy, muy fundada, ¿verdad? En una realidad que los propios actores reconocían en buena medida. Esta idea de la flexibilidad, la voluntad y la confianza en mucho tenía que ver con el carácter personal directo de sus impulsores. Esa era su fuerza, pero al final de cuentas también su propia debilidad, ¿no? Bueno, ¿cuánto me falta? No sé. Yo me perdí aquí. Yo iba a sacar mi cuaderno. Bueno, tenemos tiempo. Bueno, y más específicamente, pues sí, efectivamente, fue producto, está en probabilidad de un hecho, la convergencia de un momento de cambio político en el país. Estamos hablando del inicio del primer gobierno de la 4T y también de un cambio en el gobierno del Estado con un actor muy importante que era Javier Corral. Javier Corral fue el segundo gobernador panista. Después de cerca de 20 años que habían tenido su primera experiencia de gobierno, regresa el PAN al gobierno. Entonces había también un cierto empuje o un cierto impulso, digamos, reformador. Había también en algún momento un gobierno municipal independiente, y que debo decir, un gobierno municipal que en un principio fue bastante reacio a participar de todos estos procesos políticos y más adelante, justamente por digamos, el haber afinado o puesto en la misma sintonía el gobierno estatal con el gobierno federal,
ayudó a que el gobierno municipal también entrara en esto, al grado de que pasó de tener unas posturas, digamos, públicas claramente anti-migrantes. Decía, ¿por qué no traen a unos aviones y se llevan a los migrantes a su país? Pasa a convertirse, digamos, en el campeón de la política, de la hospitalidad y de toda esta idea de que Juárez es una ciudad acogedora, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eh, eso me parece a mí que fue fundamental y relevante comentarlo. ¿Qué pasa después de que desaparece la iniciativa Juárez? Bueno, la iniciativa Juárez logró efectivamente muchas cosas muy concretas. Lo de Leona Vicario fue una cosa, lo de que se estableciera un comisionado para el tema migratorio también. Logró establecer un vínculo muy importante, muy fuerte con las autoridades norteamericanas, con un protagonismo bastante decisivo, me parece a mí, del consulado. Yo creo que eso tiene que ver con el asunto de la cooperación binacional. El cónsul Mauricio Ibarra, Ponce de León, creo que así se llama, fue claramente un actor articulador de estos posibles encuentros, donde inclusive se empezó a hablar hasta de un modelo de gobernanza migratoria transnacional, y había ideas hasta inclusive llevar el asunto de la cooperación a otros temas, como más adelante ocurrió con el tema del COVID. Se hablaba incluso de que podría configurarse entonces un sistema de respuesta no solo local, sino transfronteriza a los problemas que se vinieran, ¿sí? Pero siempre y cuando cuidando todos estos elementos de la no institucionalización, pero sí de los acuerdos, de los entendimientos y de los compromisos basados justamente en esta voluntad. Pero esto ya no existió más. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues que justamente ya fuera de los marcos de esta idea de la cooperación entre los gobiernos, pues lo que vemos es que, por un lado, el gobierno mexicano, el gobierno federal, cada vez se pliega más a los procesos restrictivos de las políticas norteamericanas, mientras que las autoridades locales, de alguna u otra manera, sienten que tienen que hacer, digamos, lo mismo con relación a las autoridades tejanas y despliegan cada vez más abiertamente discursos que son abiertamente criminalizantes de la migración, xenófobos. Y aquí me parece que sí hay que plantear una precisión. Me parece que las autoridades locales no necesariamente respondieron a la presión de la sociedad que decía los migrantes, particularmente los venezolanos, nos están generando problemas. En buena medida, más bien ocurrió al revés. Fueron los discursos desde el gobierno, sobre todo desde el gobierno municipal, que influyeron precisamente en crear ese ambiente anti-migrantes, ¿no? Los medios de comunicación lo mismo, toda vez que muchas veces los medios de comunicación, y particularmente los de Juárez y los más influyentes, pues son medios que están vinculados precisamente a arreglos con los gobernantes y demás. Entonces yo creo que ahí sí sería una cuestión muy, muy, muy importante para comentarlo. Creo que hay una idea aquí que me parece fundamental, por lo tanto. La contribución fundamental, efectivamente, al final de cuentas, y yo coincido, yo creo que lo has detectado muy bien, de la iniciativa Juárez, fue el haber contribuido en algún momento a plantear una narrativa favorable a la migración, a la idea de la solidaridad y demás, y, pero una narrativa que fue producto de hasta cierto punto diseño, una concepción que había ahí detrás de esto, y por lo tanto se refuerza la idea de que hasta cierto punto fue un experimento, por decirlo así, un experimento favorable, un experimento también que surge, yo diría, de un diagnóstico. ¿Cuál era el diagnóstico? Que la instancia que antes existía, antes de la iniciativa Juárez, que surge en mayo, y donde se estaban abordando los problemas, el tema de la llegada de los flujos migratorios, era el COESPAN, lo que se acaba de mencionar. Pero el COESPAN, imagínense ustedes, eran reuniones donde había cerca de 60 personas, todos sentados y 3 hablaban o 4, y finalmente había incapacidad para llegar a acuerdos.
y es ahí donde había todos estos problemas y demás, mientras que fuera del COESPAM había actores empresariales, también de las iglesias y demás, reclamando que se hicieran cosas, cuestionando a los tres niveles de gobierno de que realmente no se ponían de acuerdo. O sea, era una instancia formal, institucionalizada, pero que no estaba sirviendo y donde además pues se dirimían las diferencias entre los tres niveles de gobierno. Por eso era necesario sacar la lógica de la respuesta de la instancia institucionalizada y activar, digamos, el factor ciudadano para que desde fuera se llamara a cuentas a los tres niveles de gobierno y en ese sentido es que se podrían activar las cosas. Entonces, bueno, hay un carácter ahí de experimento. Y bueno, me parece que las conclusiones que plantea el estudio sobre la importancia de los espacios de conflicto, en los que pueden surgir oportunidades de colaboración y que esto puede ayudar mucho a entender dinámicas locales. Yo creo que esa parte es la que podría ser importante para seguirla desarrollando, no solo sobre el caso de Juárez, porque quizá aquí estamos viendo un ejemplo muy notorio, pero es posible, tú decías que en otros lados no las hay, pero a lo mejor quizá regresando ya desde las conclusiones de este texto, se pueden ver de otra manera algunas experiencias también de gobernanza o las que estuvieron antes y que desafortunadamente habrá que ver por qué. Quizá no lograron mantenerse o no lograron ser efectivas en el nuevo contexto, ¿no? Yo sé que en Tijuana en algún momento han sucedido situaciones en donde parece que los viejos arreglos empezaron a resquebrajarse, a entrar en problemas justamente a medida que la presión migratoria se vuelve más fuerte. Allá más bien habrá que entender el por qué algo que ya funcionaba de pronto deja de funcionar, ¿no? Y finalmente, en relación con el asunto de lo que queda para el futuro y de lo que hay en la actualidad, yo creo que hay ese recuerdo, pero no es solamente un recuerdo así nostálgico, es un recuerdo que todavía se sigue manifestando en ciertas relaciones cada vez más acotadas, un activista, un responsable de albergue, le llama un empresario, hay vínculos de esta naturaleza donde se recurre pues a la red para resolver situaciones particulares, a veces que tienen que ver con ciertas personas, con ciertos grupos, con ciertas necesidades muy particulares, pero bueno, nada dice que no pueda en algún momento volver a activarse. Yo nada más dejaría tres cosas como temas, me parece que es importante abundar más todavía. Ciertamente en el asunto de la cooperación transfronteriza, creo que el cónsul Ibarra sigue estando allí presente, hay que buscarlo y trabajar esta otra parte binacional, como bien señalaba Jeremy. Y me parece también que hay que estudiar un poquito más, ojalá, digo, acá yo sé que puede hacer mucho, pero el tema de la interacción entre los organizaciones internacionales de la ONU, ACNUR, OIM, otras más, norteamericanas principalmente, y sus vínculos con los actores locales. De hecho, en algún momento hay, digamos, una tercera experiencia de gobernanza migratoria. Una fue la iniciativa Juárez, ¿cierto? La otra COESPAM, cada una con características y fortalezas y debilidades distintas, pero hubo otra de articulación entre los actores entre estas organizaciones sociales y otras locales también que estaban involucradas directamente en temas humanitarios. De hecho, le llamaron el grupo humanitario. Ahí hay una experiencia también interesante que podría completar el análisis, ¿verdad? Que tan importante que se ha hecho aquí y que yo te felicito, Isabel, y felicito a todos sus patrocinadores por llevarla a cabo, la investigación. Muchas gracias por sus comentarios. Y lo que vamos a hacer ahora, otra vez, muchas gracias al doctor Padilla. Vamos a escuchar los comentarios del doctor Rodríguez y yo siento que sería valioso al final pedir que nuestros tres expertos puedan extender algunas preguntas más a la doctora Gilda Berard y la doctora Masferrer, si está bien. Pero ahora vamos a pasar al doctor Oscar Rodríguez por el tiempo y le voy a introducir.
El doctor Oscar Rodríguez es doctor en estudios de población por el Colegio de México. Es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, adscrito a la Unidad Ciudad Juárez y coordinador de la Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social. Entonces, ahora el tiempo es de usted, doctor Oscar Rodríguez, para hacer comentarios y también, si quiere, pues hacer preguntas a los expertos que tenemos aquí, ¿no? Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación por poder comentar esta investigación. Gracias también a Isabel, porque, bueno, he de comentar que mucho del trabajo de campo que Isabel hizo en Juárez, pues tuve la oportunidad de estar viendo cómo desarrollaba esta investigación, ya que conocí a Isabel en 2020, justo en Juárez, mientras estaba haciendo trabajo de campo. Y pues fue importante ver la experiencia grata de poder acompañarla en algunos de los espacios de atención, con funcionarios a los que había entrevistado y que pues enriquecieron esta investigación. Pues también quiero agradecer por todas las facilidades que me dieron para poder venir y poder estar aquí para comentar y sobre todo pues felicitar a Isabel. En principio porque siento que en un trabajo que es muy resumido está claramente plasmado pues todo el recuento de lo que pasó en estos últimos 10, 12 años, como ya lo decía Jeremy, ¿no? Estos cambios abruptos que se dieron en los flujos, en las políticas migratorias, en la política económica, todos los procesos sociales, políticos y de seguridad que atravesó la ciudad, pues han ido modificando enormemente esto, ¿no? Justo cuando estaba leyendo el documento de Isabel, pues yo llegué a Juárez en 2019, entonces fue como hacer un recuento de todas las cosas que habían sucedido y que a veces pues pierde la perspectiva de lo que ha significado. Mi experiencia previa en Ciudad Juárez había sido a partir de 2012 y justo como también decía Héctor, pues el contexto que se había dado por la inseguridad y la violencia también pues había afectado y estaba directamente relacionado a la forma en la que estaban trabajando tanto gobierno, organizaciones de sociedad civil y particularmente empresarios con el gobierno, ¿no? Y yo creo que esto también, como ya lo decía Héctor, pues es previo a lo que pues dio origen a Iniciativa Juárez, ¿no? Ya con las mesas de seguridad que se han hecho en la ciudad. Por otro lado, bueno, aparte de esto de recuento migratorio, pues también fue importante ver cómo cómo estas políticas impactaron directamente en los propios flujos de migración, ¿no? Cuando veíamos que había, como lo decía Isabel, un incremento importante de cubanos, después llegó un aumento de población venezolana, cómo esto fue pues, cambiando los diferentes aspectos, pero también la respuesta que dio la ciudad ante este contexto, ¿no? Lo que ya comentaba Isabel, es cómo pasamos de únicamente dos albergues a una red de más de 25 albergues en la actualidad, ¿no? Además de los que están por fuera de la red, que también son importantes. Digo, algo que a mí me llamaba mucho la atención justo llegando desde fuera a Juárez y ver esta dinámica, era el impacto o el crecimiento en los espacios de atención que habían llegado a Juárez, cosa que yo comparaba por mi experiencia anterior en Tijuana, que ya había una estructura muy formal, estaban estos espacios, pero dada la coyuntura, dado el cambio en los flujos, Juárez bueno, Tijuana estaba acostumbrado a tener un flujo importante de migración extranjera, no así para Juárez, ¿no? Juárez, principalmente la población que llegaba era migración interna y por tanto, pues, cómo se fue adaptando la ciudad, las propias personas para poder incrementar esta ayuda. Y yo ahí destacaría particularmente, pues, los primeros que dieron este apoyo o este crecimiento de los albergues, que, como decías, fue sociedad civil, a partir particularmente de las diversas Iglesias, ¿no? iglesias que había, tanto en Juárez como también en El Paso y en otros lugares que empezaron a incrementar esto. Por otro lado, como también ya lo decía Isabel, lo decía Héctor y Jeremy,
pues también la propia problemática o los propios eventos que se dieron a partir de las caravanas, de este incremento de los flujos hacia Ciudad Juárez, pues detonó diferentes aspectos o problemáticas para cada uno de estos sectores, ¿no? El sector empresarial estaba muy enfocado en recuperar esta actividad, este cruce de mercancías con el paso, lo cual afectaba directamente a ellos, mientras que organizaciones de la sociedad civil pues veían más bien por el lado de la protección a las personas, ¿no? Entonces, justo esta asociación entre los empresarios que buscaron a los gobiernos, tanto local, estatal y federal, pues fue lo que ejerció la presión para que, pues, como decían, no solamente hubiera esto del centro integrador para migrantes que estableció el gobierno federal, que fue el primero en el país que se estableció en la frontera norte, pero también el albergue de Quiquiromero o lo que hizo con Cuespam en el gobierno estatal, ¿no? Todos estos esfuerzos, pues a final de cuentas, fueron por una propia respuesta ante las quejas no solo del sector empresarial. Yo creo que mucho tenía que ver con esto, pero también de la propia sociedad que estaba pues, inmersa en estos aspectos. Algo que quería comentar, y creo que ya lo retomó Héctor, era pues, justo preguntarle a Isabel cuál creía que era el por qué esto había sucedido, como lo decía Héctor, en 2019 a 2021, pero después hubo un cambio, pues al menos mediáticamente, de la respuesta, ¿no? Ya lo decía Héctor, ¿no? Yo coincido en lo que decía de que hubo un ataque, sobre todo yo recuerdo de medios de comunicación en contra de las poblaciones migrantes. Esto lo ejemplifico porque a veces cuando me entrevistaban yo decía una cosa y salía, el investigador dijo que deberían o sea, de irse, de mantenerse, que están generando violencia, ¿no? Me decían, pero ¿es verdad que los inmigrantes van a generar violencia? Digo, no, no. Y los títulos eran muy amarillistas y pues siempre trataban de ver el lado negativo, ¿no? De estos flujos. Y esto pues también repercutía directamente con la población, calle, en donde veías que pues cada vez era un poco más el sentimiento en contra de la población migrante, que pues ya tenía bastante tiempo esperando poder cruzar, ¿no? También todo esto se va a ver directamente relacionado con las temporalidades que vienen a establecer las propias políticas, tanto la de México como la de Estados Unidos, y que impactan directamente no solamente en las poblaciones migrantes, sino en las poblaciones locales que los reciben. También algo importante que quería documentar o mencionar era la colaboración o la llegada de organismos internacionales, que yo creo que también fue algo importante, fue algo que le dio también apoyo económico y de recursos de personal para poder también establecer diferentes programas de ayuda y atención. ACNUR, OIM, inclusive pues justo cuando conocí a Isabel, tuvimos la oportunidad de ir al Hotel Filtro, que fue una iniciativa por parte de OIM cuando sucedió lo de la pandemia de la COVID y que era un espacio, literalmente un hotel, que habían rentado para que las personas migrantes que llegaban a la ciudad y por esta cuestión de la pandemia, evitar el contagio, pues eran aislados por 15 días y posteriormente, una vez que se descartaba algún síntoma de COVID, pues se redirigían a esta red de albergues que tenemos en la ciudad. Bueno, otra cosa, digo, algo que creo que falló, o no sé cómo decirlo, en iniciativa, en el momento de iniciativa Juárez, era que el diseño, las estrategias era de que pensaban que las personas se iban a quedar, ¿no? Justo trabajando con Héctor en este grupo interdisciplinario de temas migratorios, pues nosotros nos hemos dado la tarea de hacer encuestas en 2019, en 2022, 23 y 24 a los migrantes, tanto extranjeros como internos, y pues rescatamos las características, las sociodemográficas de las personas,
y las estrategias de estas poblaciones. Entonces, en este sentido, pues muchos de ellos decían que no se querían quedar en Juárez ni en México. Ellos lo que querían era llegar a Estados Unidos, y entonces como esta política de tratar de buscarles documentos para que pudieran emplearse, pues no era del todo certera, porque ellos no eran su idea quedarse. Y justo también había en algún momento un discurso de algunos empresarios que decían, es que no quieren trabajar, no quieren quedarse en México. Pues no, literalmente ellos nada más estaban de paso, y, pues ante esta falta o estas barreras al asilo y a la migración, pues no podían moverse, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es importante, justo en el diseño de estrategias, de políticas, pues ver la mirada propia de los migrantes, no solamente la que nosotros generamos a partir de la academia, de los propios empresarios, del gobierno, de lo que nosotros esperaríamos que es lo que va a solucionar o a paliar algunas de las vulnerabilidades que sufren estas personas, sino propiamente a partir de ellos entender y saber cuál es el contexto en el que viven y cuáles son los diferentes caminos o políticas que pudieran ayudar a estas personas, ¿no? Vamos a ver. Bueno, algo que también me llamó la atención, justo escuchando que decía Jeremy, que sigue el flujo importante, y que yo creo que también justo en las encuestas que hacemos y con lo que tú has hecho en las entrevistas, es la manera en la que están cruzando, ¿no? Ya lo mencionabas, pero justo las encuestas que nosotros realizamos las hacemos en espacios de atención, como tú también hiciste las entrevistas. Entonces yo creo que el flujo aún continúa, pero es un flujo invisibilizado, porque se ha movido hacia otro tipo de rutas con la utilización de coyotes, ¿no? Esta manera que veíamos en Juárez o en otras ciudades de la frontera, que era que los migrantes extranjeros o internos llegaban a los espacios de atención, esperaban ahí hasta que llegaran, se les diera la cita, pues ya esa dinámica ya se perdió, y ahora la dinámica es más bien clandestina, con el uso de coyotes, y sí, que los mandan, bueno, los entregan en la frontera y empiezan algunos procesos. Aún así, pues, yo coincido con Isabel, que la frontera se ha cerrado al menos en el discurso, y para mucha de la población que hemos visto, pues literalmente está cerrado. No, mucha de la población que estaba en los albergues, pues ya no lo está. Estos red de 25 albergues, en la gran mayoría de los casos, pues ha disminuido enormemente su población. Y pues ahora está, por ejemplo, en el UMPO estamos explorando nuevas formas de poder acercarnos a estas poblaciones de migrantes, dado que ya no se encuentran en estos espacios de detención, pero también es muy difícil que podamos entrevistarlos, pues en las casas, lo que llamamos las casas de seguridad, en donde en algunos de estos migrantes se alojan para posteriormente cruzar a Estados Unidos, ¿no? Hemos visto que alguna de la población que ya llevaba mucho tiempo ha optado por rentar cuartos, casas en la ciudad, pero tampoco son la gran mayoría, ¿no? Son una población mínima, y que también es necesario poderla estudiar. Entonces, algo que también, bueno, ya que quiero cerrar con esto, que quiero mencionar, es que también muchas veces hablábamos de la migración como un flujo homogéneo que comparte características que tratamos por igual a las personas que vienen migrando internamente por cuestiones económicas, reunificación familiar, a los desplazados internos que vienen por cuestiones de violencia, a los migrantes extranjeros, particularmente venezolanos, que vienen por cuestiones económicas, con otro tipo de migrantes que pudieran venir por cuestiones más de inseguridad o de violencia en sus países. Entonces, eso también va a cambiar totalmente la dinámica. No es lo mismo para alguien que ha sido desplazado de su lugar de origen, que fue forzado a salir de ahí, que pues, no tiene otra alternativa ante este atrapamiento migratorio, a alguien que igual tiene los recursos, o que básicamente pudiera venir por otro tipo de causas, ¿no? Más económicas, más hacia el bienestar. Entonces yo creo que me quedaría con eso, y más bien mi pregunta para Isabel sería, ¿cuál es tu opinión acerca de estos cambios si no en las causas, por lo menos en la manera en la que están tratando de solicitar asilo hacia Estados Unidos, ante este cierre de los flujos, ¿no? Y de lo que pudiera
pasar particularmente en las ciudades de la frontera norte, pero inclusive en ciudades como México, que ahorita también están recibiendo un flujo importante dado estos contextos. Gracias, Oscar. Adelante. Ok, bueno, muchas gracias a ambos por sus comentarios. Ya tendremos, no sé qué tanto tiempo tenemos, pero ya tendremos otro momento para hablar a profundidad. Creo que, Oscar, la pregunta que haces de mi opinión en los cambios en la manera de cruzar, creo que pues en todo lo que a mí me ha tocado estudiar y creo que la gente que lleva estudiando migración más tiempo sabe que conforme más difícil se vuelven los cruces y conforme más difícil es la migración regular, ya sea por motivos económicos, reunificación familiar o la solicitud de protección internacional como una forma de, digamos, de cruzar, conforme más difícil es eso, pues más peligroso, más costoso y más complicado en muchos sentidos se vuelven los cruces. Entonces, ahora lo que veíamos, por ejemplo, en algunas personas en Juárez nos decían, no, es que nos cuesta $12,000 cruzar la frontera. Y digo, claro, para juntar $12,000 para una persona que no tiene un empleo regular, que no tiene... Entonces, hay o una deuda brutal o involucrarse en algún otro tipo de actividad. Es decir, también o sea, el cierre de la frontera lleva a un movimiento en los mercados irregulares, o sea, un aumento en los precios de los coyotes y un abuso en los precios del servicio, digamos, de cruce. Pero además eso empuja a las personas a dinámicas más, pues, precarias y más riesgosas tanto de intentar cruzar sin nada y que los agarren, o endeudarse por años, o acabar siendo víctimas pues, de redes de trata, una serie de cosas. Entonces yo creo que no, o sea, no es nada bueno, digamos, lo que está pasando. Y lo que creo es que al menos en lo que nosotros hemos podido ver y con Claudio y con otros colegas hemos estado haciendo entrevistas en Ciudad de México, por ejemplo, es una reconfiguración de las trayectorias migratorias. O sea, más que decir a fuerza Estados Unidos voy a conseguir 12,000 pesos, es bueno, pues quizás Costa Rica, bueno, quizás San Luis Potosí, ¿no? O sea, de pronto como que surgen nuevos destinos impuestos y creo que esto se relaciona con lo que decías como de un poco querer imponerles a las personas, quédense en Juárez, aquí hay chamba, mira, está tu RFC y trabaja en la maquila, sin escuchar a las personas, pero por otro lado sí crear destinos pues preparados para cuando lleguen las personas, ¿no? Como que yo creo que no hay que imponer el cambio de trayectorias y hay que respetar lo que las personas quieren y lo que las personas tienen en mente, pero sí hay que asumir, por ejemplo, que está habiendo esta reconfiguración y que la Ciudad de México, pues se quieren quedar o no se quieren quedar, se va a volver un destino, aunque sea impuesto por un rato, y tenemos que preparar la ciudad para eso, al igual que Juárez u otros espacios. Entonces, bueno, yo no soy muy optimista de lo que va a pasar, pero creo que, pues bueno, ya tenemos varias experiencias de aprendizaje que ojalá, como dice Héctor, se quede un poco el recuerdo y se reactiven algunas de estas redes y algunas respuestas. Y bueno, y voy a buscar al cónsul. Bueno, sí, es que sí hay, Juárez. bueno, tengo A presentarlo, que volver a ir a Juárez y bueno, y sí seguir viendo pues otros ejemplos de gobernanza. Tengo un montón de cosas, pero quiero dejar un poco de espacio porque faltan, creo que pues si alguien quiere hacer Y preguntas y iba demás. a preguntar a la doctora Masferrer si le gustaría también agregar Sí, algún pero bueno, yo comentario. creo que quizás podemos pasar a este diálogo más abierto. Veo que están escribiendo ya también en el YouTube algunas preguntas, entonces no sé si también de la gente que está aquí tiene preguntas, ahorita las recuperamos y pensaría en recuperar, digamos, quizás tres preguntas. Yo voy a lanzar tres preguntas provocadoras para todos. Digamos, bueno, para Jeremy, pero también para Isabel, Oscar y Héctor, y para los que nos escuchan, también por si quieren reaccionar en el YouTube o aquí. Uno es si Iniciativa Juárez podría ocurrir en otro lugar, en un contexto en donde lo local fue muy, muy, muy importante, pero creo que lo local en ese caso no se puede entender sin lo transfronterizo, y lo transfronterizo no se puede entender sin el poder que tienen los empresarios binacionales, digamos, esta industria de la maquila y no por menospreciar a la sociedad civil ni toda la iniciativa, sino como por la ubicación geográfica. Si un contexto como quizás, digamos, a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, en Tamaulipas o en otros lugares se podría replicar o no, con esta dinámica transfronteriza, pero que quizás carece de la estructura local fuerte que ha pensado en esta solidaridad. Uno es eso. Dos,
es si, digamos, Ciudad Juárez en esta dinámica cotidiana que mencionaba Héctor y que describía, ¿no? De la ciudad que abraza y que muerde, que es producto mucha de migración interna, de personas deportadas, personas retornadas, digamos, en esta configuración de lo local. Si esa narrativa migratoria propia de la ciudad puede convertirse en una narrativa que sea necesaria para que en otros contextos se desarrolle algo así. Digamos, Tijuana también es resultado de esta migración interna, del retorno y la deportación, pero ahí juega otra dinámica diferente, en donde hay una infraestructura más larga, quizás más consolidada. Y luego lo último, un poco, es si, digamos, había condiciones políticas muy propicias para esta cooperación binacional, transfronteriza, local, de diferentes actores. Y entonces, un poco, ahí no sabemos qué puede pasar, pero de nuevo, o qué podría hacer que un gobierno quizás panista o de Morena en otros contextos resalte esto, ¿no? Pero este cambio, creo, del contexto político que resalta Héctor, en cómo alguien que primero era antimigrante y que después es convencido de que la migración puede ser benéfica, digamos, si ese cambio en esa narrativa desde lo político podría también intentar, no replicarse en otros momentos, pero comunicarse mejor, ¿no? En esas tres ideas de que sabemos que fue muy bueno para la iniciativa Juárez no tener una institucionalidad, pero había condiciones muy propicias en un momento muy específico, con actores muy diversos, con mucho poder, ¿no? Y los medios, bueno, es un poco más difícil quizás de cambiar, pero un poco de nuevo vincular a estos otros actores en pensando en que quizás lo que necesitamos es ir y hacer una campaña ahorita en Juárez con los medios para que conozcan el trabajo y para que recuperen un poco el ejemplo de lo que ocurrió en la iniciativa Juárez para pensar que se puede hacer de una manera diferente, ¿no? Y yo ahí lo dejaría nada más como esas tres ideas provocadoras, en lo que escriben también algunos otros y en los que retomamos preguntas del público. Andrés, tú tenías una pregunta, quizás si quieres, hazla y ahorita yo la repito nada más para que sea breve, por si acaso el micrófono no se escucha bien. Ok, claro. Felicidades por el trabajo. Gracias. Increíble. Me encanta la, digamos, el rechazo a la simplificación que tú llevas a cabo en este estudio, que me parece que es idóneo, es lo correcto. No hay ningún reduccionismo. En la línea de tiempo me pareció muy interesante y yo como politólogo diría que había una capa más que estaba sucediendo, que es presiones múltiples del Estado estadounidense hacia México. En el primer Trump y en el segundo hay presiones comerciales que se entremezclan con la presión migratoria. Hay una dimensión binacional en tu trabajo, nada más que está implícita, me parece, que es la interdependencia simétrica, donde Estados Unidos impone cambios a su política interna que tienen consecuencias en México amplias, y México no se opone a ellas, las acepta. ¿Dónde está el Estado mexicano? ¿Y por qué no está el Estado federal en tu narrativa? Me imagino precisamente porque está ausente, pero digamos, esa es la dimensión binacional, que México es un tomador neto de regulaciones que impone el hegemón regional. ¿Por qué el Estado mexicano no estaba ahí para facilitar negociación, para crear un modelo, incluso para, digamos, facilitar coaliciones al interior? Porque es la sociedad civil, las iglesias y los empresarios que lo hacen. Teresa. Sí, yo no quería después, es que, pero termina. No, ya acabó. Yo solo quería, bueno, igual, felicidades por el trabajo y me parece muy interesante algo que creo que capturas sin querer, que también es este tema mediático y como decía Héctor, estás plasmando lo que la sociedad percibe, ¿no? Como hay esta percepción de queremos recibir gente por las presiones económicas, políticas, pero a la vez no escuchas en la radio algunas cosas, pero se están promoviendo que las personas trabajen sin RFC. O sea, creo que también la parte mediática y de percepción es muy importante porque además en Tijuana pasaban otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Y los haitianos se movían a Tecate porque en Tecate había trabajo. Entonces, como que es imposible tener una panorámica de toda la frontera al mismo tiempo, pero esta parte tan como mediática y de percepción
que creo que está implícita en tu análisis, me parece muy interesante, y estas contradicciones de los queremos, pero no los queremos, pero se van a quedar, y todo esto, porque además no es la primera vez que lleguen personas de otras nacionalidades, ni va a ser la última, y eso lo hemos observado también con la población haitiana, que al final se han quedado en México de forma casi ya permanente. Sí, sí. ¿Quién quiere empezar en lo que recuperamos, Héctor? Voy primero con lo último. El discurso de que la ciudad es producto de migrantes siempre ha estado, pero también ha estado otro. El discurso de que los migrantes traen los problemas a la ciudad. Entonces es una ciudad de día y de noche, por decir. Y como lo dije hace rato, metafóricamente, de que muerde, que abraza y que muerde. La que abraza les da la bienvenida y la que muerde, ¿no? Los rechaza o los convierte en objeto, ¿no? De violencia y demás, ¿no? Entonces, creo que eso está allí. Lo interesante es que acá sí se planteó, a partir justamente de la respuesta inicial de las comunidades de fe católica y evangélica, el planteamiento de que hay una bienvenida. Sí, y me parece que este planteamiento logra formularse en el grupo inicial de la iniciativa, donde se plantea primeramente el tema económico. Es decir, los empresarios reaccionaron por los efectos colaterales, no por lo otro. Sí. Y de hecho tuvieron que moverse a entender que el tema humanitario era fundamental. Es decir, si ellos hubieran solamente planteado, como lo estaban planteando, el asunto de los efectos colaterales, no hubiera tenido éxito. Tenían además que vincularse al otro, pero hacerlo de forma real, no nada más discursiva. Entonces la iniciativa surge cuando realmente se unen estos empresarios, convocan a aquellos que dieron la respuesta solidaria y hacen un planteamiento ya de llamado de atención y a partir de ahí se desencadena todo lo demás. Pero sí estuvo el gobierno federal, o sea, sí estuvo. Ahorita mencioné al cónsul. Bueno, pero el cónsul entra después cuando este grupo logra, primeramente, convencer al secretario, al delegado para los programas de bienestar que había allí. Él tenía un vínculo muy cercano al gobernador, Sí. se le convence a uno, este convence al otro y juntos presionan al tercero, que era el presidente municipal, y en algún momento se prepara un viaje a la Ciudad de México para hablar con Ebrard, y Ebrard se convence del asunto y comisiona al nuevo cónsul que llega a la ciudad. Entonces sí estuvo el gobierno federal, y eso es en cuanto a la respuesta que planteabas. Tú decías hace rato también el asunto de cómo hacerlo en otras ciudades. En la iniciativa Juárez llegó un momento en que se dan cuenta de que las cosas no van a avanzar, por ejemplo, en términos de inserción laboral, si no hay papeles, ¿no? Y entonces por eso se planteó el programa de regularización migratoria que tú dabas. Pero ¿qué pasa? Ahí ya el gobierno federal no atendió ese planteamiento. Era un planteamiento que proponía la regularización no solamente, digo, no para todo el país, sino fundamentalmente para las ciudades fronterizas y algunas metropolitanas como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, en la idea de que ya se fueran preparando esas condiciones que tú decías. Es gente que se puede quedar aquí, bueno, preparémosle esas condiciones. Nuevamente, el gobierno federal está presente, inclusive en la ausencia, en la ausencia, porque es una ausencia en mucho determinada por este asunto de esta soberanía, digamos, limitada que tú estás planteando, de esta interdependencia asimétrica, y que yo creo, es una opinión personal, hemos perdido aún más. Es decir, los márgenes de soberanía han sido limitados históricamente. Hoy tenemos menos margen de soberanía, que está a la vez emparentada con un control mucho mayor, más rígido, pero también volátil, ¿no? Discrecional de la frontera, ¿no? Entonces yo creo que eso está por ahí. Termino ya porque me alargué a tus preguntas. Si se puede replicar, creo que sí. Creo que quizá hay elementos en diferentes contextos locales que pueden hablar, en los que podríamos encontrar algunos elementos que se dieron acá, quizá no tan desarrollados. Acá es como un caso.
Pero creo que si estamos analizando para de alguna manera después formular políticas públicas, me parece que es lo importante. La tarea es cómo operativizarlo y cómo hacerlo llegar a otros y cómo hacer ver que en otros lugares que es posible quizá replicar estas experiencias. Seguramente tendrán sus propios componentes locales y demás, sus propias dificultades, pero sí, por lo menos esta idea de lo replicable, ya había una intuición entre las personas de la iniciativa, que eso fue algo interesante. Muchos se sentían muy orgullosos, ¿no? Tú lo decías, "Ay, se sentían orgullosos de aquello que estaban viviendo, como que ni ellos mismos de pronto lo creían, como que tocaban ahí la flauta, ¿no? Entonces sí se puede hacer. Y pues, ¿qué diré? Sí, la coyuntura política fue importante. Yo creo que es de las cosas que quizá, esas no son replicables, no se pueden generar. Sí se pueden replicar quizá algunos de los componentes, pero no necesariamente esto. Tendrían que adaptarse justamente a esos entornos, a esas trayectorias históricas, procesos largos de configuración de actores como es este que les comento, que no surgió ni ayer, ni antier, ni hace 10 años, sino que viene precisamente sobre todo de los años 80 y que está emparentado con toda esta serie de luchas que la ciudad ha dado y donde se han dado experiencias de grandes movilizaciones, ¿no? Y que justamente ahí están esos repertorios son diferentes en cada ciudad seguramente, y ese es el planteamiento que se hace acá, ¿no? Oscar. Sí, ah, Jeremy. justo, si te puedo agregar algo rápido. Tenemos tiempo. Am, pues una cosa que quiero responder, son muchas preguntas, no sé si voy a tener tiempo para platicarles de todos, pero una cosa que hicimos muy interesante que es lo del Estado mexicano, porque el Estado mexicano estaba muy cómplice de MPP. Ah, yo trabajé en el juicio en contra de esta ley en Estados Unidos y solo se entró en vigor porque hicieron la pregunta al gobierno mexicano que si se podía o si tenía una queja y la respuesta fue nulo. O sea, no querían decir ni sí ni no, pero al tomar esa decisión fue que entró en vigor. Entonces, es una cosa como muy delicada en términos de cómo fue colaborando con estos procesos de Trump. Am, y llega al otro punto que se me hace muy importante con todas esas preguntas y también en el reporte, es la falta de discusión a la migración mexicana, porque vemos que todavía el grupo más grande cruzando son mexicanos. En el pasado, durante toda esa época, pero como no se visibiliza en las calles, no se visibiliza, sabe, tanto en los albergues, no era tema de discusión, ¿no? Entonces, es algo que se me hace que se pierde mucho en estos debates y no debe de, porque es muy, muy importante. Y cuando estamos haciendo esos trabajos de campo, es siempre muy importante recordar con quién estamos hablando. O sea, y si vamos a un albergue de gente que está esperando aplicar asilo, es una población migrante, pero no son todos. Nunca podemos visualizar, captar toda la población que está cruzando. Entonces, siempre tenemos que ver, ok, ¿en qué tipo de variables estoy escogiendo a esta población? Por ejemplo, yo trabajé muchos años con deportados. No todos están deportados. Muchos tienen una experiencia de ser deportado, pero no es toda la migración, o sea, no es toda la historia. Entonces, tenemos que ir pensando, ok, ¿qué estamos viendo, qué no estamos viendo que todavía existe? Y bajo la primera administración de Trump, y yo creo que por una parte está sucediendo otra vez, es que como no, bueno, en el primero no querían agarrar a nadie cruzando la frontera porque luego se tenían que empezar su proceso de asilo. Entonces no ponían mucha atención, cerraban los retenes acá en la frontera. Si tú querías cruzar sin que te agarran, pues fácil, lo tenías bien fácil. Yo creo que por una cosa también eso está sucediendo ahorita que no quieren agarrar gente de este lado, porque luego se entran en esto, están muy enfocados en el espectáculo, en Minnesota, en las ciudades, los agentes de ICE, todo encapuchados,
como viendo como criminales. Tú sabes cómo está como el mensaje en redes sociales. En el momento que cambia este discurso de que no hay manera de cruzar, vamos a ver un aumento de personas tremendo, como nunca hemos visto antes. Pero es un momento que ya cambia el discurso, no tiene mucho que ver tanto con la política, tanto con las realidades, pero más con una imagen en redes sociales y también un discurso muy, muy poderoso. You're on mute, sorry. Yeah. Muchas gracias. Y lastimosamente se nos acabó el tiempo. Yo creo que todos sentimos que voló, pero eso significa que es un tema que es muy relevante y muy importante para muchas personas. Y se ve aquí con nuestros expertos por las preguntas que todos tenemos ese interés. Por lo mismo, invitamos a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, SMU Mission Foods Texas Mexico Center, en nuestra página. Y particularmente porque en nuestra página vamos a publicar esta investigación para que puedan leerla en casa, puedan seguir aprendiendo del tema, porque como dijimos, es un tema muy importante, ¿no? Pero para terminar, vamos a pasar a las palabras de clausura que se ofrecerán por el doctor James Hollifield, quien es el director interino del Mission Foods Texas Mexico Center en the Southern Methodist University. Entonces, otra vez que nos sigan en nuestra página. Y él es miembro del Council on Foreign Relations y él ha publicado, es profesor, perdón, de Economía Política Internacional y Ciencias Políticas y es autor y editor de numerosos libros influyentes como entre ellos Immigrants, Markets and States and Controlling Immigration y Migration Theory. Entonces, ahora le vamos a dar el tiempo para terminar este seminario y muchas gracias a todos por venir. Ahora el tiempo es de Dr. Hollifield. Disculpen, pero voy a dar mis breves comentarios finales en inglés. You can see from this session, I think, picking up on Jeremy's last comments, how important this center is, the mission of this center, and how important it is for us to have great partners in Mexico, like the Colegio de Mexico and our colleagues in Ciudad Juarez. We have touched on three of the key issues that we study in this center: migration, obviously, trade. You can see from the report how trade and business come into play here. The border, obviously, and just looking at everyone in the room here and all of you online, I think we can say there are big changes going on in each of these areas that really define the relationship between the U.S. and Mexico and Texas and Mexico. And I would be remiss if I did not say, as goes Texas-Mexico, so goes the U.S.-Mexico relationship. And not only do we have one elephant in the room, we have many elephants in the room here. So our work, I think, is more important than ever. Just speaking as a scholar, you can see how important it is to do this multi-level analysis. I was intrigued by the comments about the Mexican state, the federal state. Where is it? How is it responding to what's happening in the United States? This is the international level. But where the action is, in English, we say where the rubber meets the road is really at the local level, the state and local level. The allusions to what's happening in Minnesota, Minneapolis. So I think we see an example here of how to cope with, how to deal with a humanitarian crisis of great proportions. And if there's one takeaway, if you let me have one cliche here, I think all of us know, I could probably say it in Spanish first, la necesidad es la madre de la invención. So
we can see that necessity here is the mother of invention. And we see the role of the private sector comes out very well in this study, and how it relates to the public sector, to the international organizations. But I want to come back to one thing in particular, which I think we all agree on, how important it is to look at what's happening in civil society here, and the non-governmental organizations that are taking the lead, for our democracies to flourish, for us to get through these great crises. We need the leadership from civil society. Again, I go back to what's happening in Minneapolis right now. We can see without the involvement and participation of civil society, our democracies are not going to thrive. So I want to congratulate the scholars here, thank them for their work. And I want to say a big thank you to the people of Ciudad Juarez and the people of El Paso for providing examples of how to manage what is a humanitarian crisis. And I hope we will have a chance to follow up on this study. There was a lot of discussion about how we compare other regions of the border, what's going on in other cities, other border cities. I want to see more of that kind of work. And obviously, we cannot deal with these problems, these issues, unless we have very strong binational cooperation. I have said this for many, many years. The key is for Mexico and the United States to work together. And of course, the border states also must work together. So I will leave you with the question, where are we today? What do we do next? How do we deal with this problem in order to open the avenues for greater human development and protection of human rights? So I think I will leave it at that. Muchas gracias por sus palabras y a todos por venir, a los expertos académicos que están aquí trabajando en este proyecto tan importante. Y es todo por hoy, pero muchas gracias. Nos vemos.